¿Les parece? Vamos a comenzar nuestra clase como siempre y como debe ser. Vamos a encomendarnos a Dios y ponernos en sus manos. Pedirle que nos siga protegiendo, que nos siga dando el sustento y que nos siga dando lo que necesitamos en nuestra vida. Y agradecerle de todo corazón. Pedirle por la empresa, por la familia Ruiz, por el Papa, los obispos, los cardenales y la iglesia en su conjunto. Vamos a ofrecerle, si están de acuerdo conmigo, también todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que intentamos. Que todo sea en su nombre, para hacer cumplir su ley de amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si les parece, vamos a continuar nuestro estudio del catecismo. Les recuerdo que estamos en la página número 63 y continuaremos nuestro estudio en el numeral número 198. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior nos quedamos en el credo, cómo el credo fue evolucionando desde la iglesia primitiva, precisamente hasta, decíamos, los concilios de Nicea y Calcedonia, donde quedó fijo hasta el día de hoy, tal como lo rezamos. Pero vamos a seguir al catecismo en su gran instrucción de llevarnos de la mano para analizar esta gran oración, este gran rezo que debemos hacer en la misa, es decir, cuando Dios está presente frente a nosotros, literalmente, podríamos decir hasta biológicamente, porque recuerden que en la misa, cuando el sacerdote besa al altar, antes de toda oración, al principio de la misa, el altar se convierte en Jesucristo y el sacerdote también. Este es el misterio que nos ayudaron a entender los antiguos padres, como San Ambrosio, donde nos expresan esto. Llega el beso, altar y sacerdote se convierten en Jesús. Ustedes recuerdan, al final de la misa, lo último que hace el sacerdote después de dar la bendición y todo es otra vez besar el altar. En ese momento, el altar vuelve a ser una mesa y el sacerdote vuelve a ser el padre Juanito para entender esto. Porque son misterios que debemos entender para comprender nuestra religión y nuestra fe. Pero vamos a iniciar, amigos, ahora en el capítulo primero, número 198. Creo en Dios Padre. Y dice el numeral 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, como dice Isaías 44, versículo 6. Que recuerden que la escritura es la base fundamental del catecismo. Y dice, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra,
ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Y aquí hablamos de que lo que creemos es que todo proviene del Padre. Aunque es un Dios trinitario, lo vamos a ver, todo proviene del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo provienen del Padre. Ya lo decíamos como una persona que su cuerpo equivale al Padre, su reflejo en el espejo equivale al Hijo y la figura de su sombra con la luz equivale al Espíritu Santo. Si el mismo Dios, la misma persona se manifiesta de esas tres maneras. Entonces, recuerden que así comienza el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que lo puede todo. Recuerden que solo con su palabra creo todo lo que existe. Con decirlo, qué maravilla. Dijo nuestro Señor, háganse los mares y se hicieron obedeciendo. Lo de no existir, existieron. Háganse los animales. Pero de repente dijo, acuérdense, hagamos, no dijo, háganse los hombres, no, hagamos. ¿A quién le dijo Dios Padre, hagamos? Al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, diferente de todo lo que hemos creado. Les recuerdo, amigos, que el ser humano, comprobado por la ciencia, es el último ser aquí en la tierra. De acuerdo a la Biblia de Jerusalén, tenemos 2 millones de años de existir aquí en el planeta Tierra. Cuando vemos, amigos, que, por ejemplo, los cocodrilos tienen más de 120 millones de años, o las tortugas, o las mismas cucarachas, que tienen siempre mucho más millones de años que nosotros habitando el planeta. Nosotros somos los últimos en llegar. Vaya que resultamos muy destructores con nuestro planeta, pero ese es otro tema. Somos los últimos en llegar. Acabamos de llegar si nos comparamos con los cocodrilos, las serpientes, como les digo. Esos animales ya tienen mucho más millones de años aquí en este planeta. Dios nos creó en el momento que Él quiso, pero con un atributo que no tienen los animales. Esto es lo fundamental. Pero vamos al artículo 1 de este capítulo primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1. Número 199. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios, como le decía ya el Catecismo Romano. Numeral 1. Creo en un solo Dios. Numeral 200. Con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es indispensable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Bien, esta es una primera definición del creo en Dios, que es uno solo. No hay otro Dios, nosotros somos monoteístas.
Recuerden que hay otras religiones en el mundo. La mayoría de ellas son politeístas, es decir, tienen muchos dioses. Nuestros prehispánicos tenían muchos dioses. Los mesopotámicos tenían muchos dioses, los egipcios, los hindúes. Todos los pueblos que han creado religión han creado muchos dioses. Pero nosotros creemos en el único Dios verdadero, que no fue creado, sino que se reveló. Miren, hay que entender esta misericordia de Dios. Recuerden que en el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo el académico explica esto de una manera muy bella. Cuando les dice a los griegos, estaba discutiendo con ellos, y los griegos eran expertos en Sócrates, en Aristóteles, en Pitágoras. Miren, filosofía, pensamiento elevado por el humano. Era gente muy reconocida. Pero cuando le preguntan a Pablo de quién hablaban, les dijo, miren, yo les voy a decir algo. Recuerden que los griegos, por muy sabios que eran y muy filósofos, también inventaron a Zeus, a Venus, a Adonis, a Baco, a todos los dioses que conocemos. Y Pablo, el racional del cristianismo, el académico, les dijo, miren, les advierto algo, Dios le permitió a todas las naciones buscarlo para que ver si con el uso del raciocinio estaban con su Dios y Padre, su Hacedor, su Dios. Pero dice San Pablo, pero el hombre no encontró a Dios. Miren, ninguna nación encontró al Dios verdadero. Les hablo del encuentro con Dios nuestro Señor, ni más ni menos que con nuestro padre Abraham. Recuerden que Abraham fue con quien Dios fundó el monoteísmo. Ya lo comentábamos en un caso anterior. Pero aquí es muy necesario recordarlo. Miren, les recuerdo que con Abraham comenzó el monoteísmo, no porque Abraham hubiera descubierto a Dios, sino porque Dios lo eligió, dice la palabra de Dios, porque era el hombre más justo sobre la tierra. Y entendemos nosotros que Dios conoce lo que pensamos cada uno de los 8.000 millones que estamos vivos y lo que pensaron todos desde Adán hasta el último. Dios es omnisciente, omnipotente. No nos va a obligar a creer en Él porque nos hizo libres a su semejanza. Pero Dios sabe en todo momento lo que pensamos cada uno, amigos, para que se pongan abusados y nunca quieran esconderse de Dios para pecar. Les confieso que yo cuando era niño y ya empezando la adolescencia, me escondía en un lugar para pecar. No, para que no me viera mi papá o mi mamá pensando que ya con eso, no, hombre, ahora entiendo que Dios me vio en todas las porquerías que hice. Pensando que nadie me veía, ahora entiendo que Dios fue testigo. No nos podemos esconder de Él. Y con esta omnisciencia, Dios escogió a Abraham de entre todos los hombres que vivían en el año 850 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto, perdón, en el año 1850. Discúlpenme la corrección. En el año 1850, Dios se revela a un ser humano, el más justo sobre la tierra, ya les decía, comprobado por el que lo sabe todo. ¿Dónde nació este ser humano, que es nuestro padre Abraham? En Irak. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Ur. La ciudad de Ur, les recuerdo que le dio nombre a todas las ciudades de la civilización humana. Decimos que algo es urbano por referirlo a la ciudad. Todo lo que dice la urbe, la urbanidad, todo refiere a esa ciudad de Ur, que ahí están las huellas como nosotros tenemos a Teotihuacán y Palenque. Los iraquíes tienen a Ur, tienen a Babilonia, tienen a Nínive, tienen el lugar donde Dios puso el paraíso. Hablo de cosas reales. Dios se le apareció a Abraham y Dios le dijo a Abraham, ¿qué es lo que le revela Pablo a los griegos? Le dijo, tú ya no me busques, tú ya no me busques porque ningún pueblo me encontró. Le dijo Dios a Abraham,
Tú solo obedéceme, escúchame y cree en mí. Soy el Dios verdadero, único. Confía en mí, cree en mí, obedece lo que te voy a pedir. Y yo haré de ti, fíjense, le dijo, padre de multitud de naciones. Se lo cumplió. Recuerden que Abraham se llamaba Abraham sin H, que quiere decir de noble descendencia. Pero Dios le dijo, ya no te vas a llamar Abraham. Desde hoy te llamarás Abraham con H, que quiere decir padre de multitud de naciones. Dios se lo cumplió. Y su esposa Sara, que quería decir su nombre original, que era Saraí, gran señora. Y Dios le dijo, ya no te vas a llamar Saraí, desde hoy te vas a llamar Sara. Y Sara quiere decir madre de reyes, como lo fue cuando llegó el rey David, el rey Salomón y todos los reyes de Israel. Nuestro Dios es verdadero y es racional, amigos. Y entonces Dios le dijo a Abraham, tú ya no me busques, tú ya solo obedéceme, escúchame, yo te voy a guiar. Tú y yo vamos a hacer un pacto. Y fue con sangre, fue la circuncisión, recuerden. Y ahí empezó nuestra religión con este hermoso Abraham, que es nuestro padre también por adopción. Recuerden que tenemos hasta una canción muy bonita. El padre Abraham tenía muchos hijos tenía él. Tú eres uno, yo también. Esto es real, es bíblico. Entonces, miren, quise detenerme en él porque con él comenzó el monoteísmo. ¿Cuándo? Se hace menos de 4000 años apenas. Porque miren, por ejemplo, todos los dioses de la India como Krishna, Rama, son antiguos, son mucho más antiguos que Abraham. Isis, Osiris, Baal, Demon, todos esos demonios son anteriores a Abraham. Ya los adoraban los hombres, los infundió el demonio a través de la brujería, la hechicería y a través de la religión hinduista, que de allá viene todo eso, amigos. Los libros sagrados de los hindúes hablan de hechizos, brujería negra, brujería blanca, las pócimas del amor, pócimas X, puras cosas del demonio. Por eso Dios cuando se le aparece a Abraham le dice, ya no sigas esos dioses. Miren, aquí llegaron nuestros antepasados en América, no encontraron a Dios verdadero, encontraron a Huitzilopochtli, recuerden, a Tlaloc, a eh, Kukulcán, y todos los dioses que conocemos prehispánicos, que sabemos que son dioses con D minúscula, porque el Dios verdadero llegó con los españoles. Hablo de Jesús, el Dios hombre. Por eso es importante en este momento del catecismo, perdón, comprender esto de una manera plena. Pero continúo en el número 201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Son las palabras ni más ni menos de que Moisés. ¿Por qué? Porque hablamos de que precisamente Moisés, el anterior a Abraham, ya nos había hablado de que llegaría el sacerdocio y que en realidad Dios preparaba a su pueblo al sacarlo de Egipto para llevarlo a su religión, a su tierra prometida, a un lugar firme y seguro, como siempre lo prometió Dios a los que lo aman y lo siguen. Pero sigo leyendo. Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a él. El único, vuélvanse a mí y serán salvos, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Miren, esta insistencia de Dios en el Antiguo Testamento la vamos a ver repetida muchísimas veces. Porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza, como lo dice Isaías 45, versículos 22 al 24. Pero sigue diciendo el Catecismo 202. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia. Y esto es algo muy impresionante. Ya lo decíamos cuando hablaba yo del cuerpo humano. En el mundo tridimensional en que Dios nos creó, el cuerpo es el Padre. La imagen del Padre de su rostro en el espejo es el Hijo. Y la sombra que produce el Padre con la luz es el Espíritu Santo. Recuerde que San Pablo dice en el libro a los Colosenses, porque Él es la imagen del Dios invisible, así lo reportó San Pablo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios que no se dejó ver en el Antiguo Testamento, se dejó ver en nuestro Señor Jesús. Y miren, de que el Espíritu Santo es la sombra de Dios, solo vean la Anunciación, donde dice claramente que María quedó embarazada por la sombra del Espíritu Santo. Y si entonces la cubrió la sombra del Espíritu Santo y quedó embarazada. Por lo tanto, no son tres dioses, no es que estemos agregando, como dice el catecismo, un compañero a Dios, como interpretan falsamente muchas sectas, o como el mismo Mahoma malinterpretó. Mahoma no entendió la Trinidad. Espero que ahora que está en el cielo la haya entendido cabalmente. Mahoma recibió el cristianismo, pero de parte de los arrianos, que eran como los testigos de Jehová hoy en día, que negaban la Trinidad. Por eso Mahoma dice, no, no le podemos agregar ayudantes a Dios, así lo resolvió él, ¿verdad? No, no son ayudantes, son manifestaciones del mismo Dios en dimensiones diferentes. Miren, ¿quieren saber cómo es el Padre? Pues es el rostro que están viendo, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Un día Felipe, cansado de oír a nuestro Señor Jesucristo decir que venía del Padre, que iba a regresar al Padre y que les decía no lo de él, sino lo que el Padre le mandó decir. Un día le dijo, recuerden, en el capítulo 14 de Juan, Señor, solo muéstranos al Padre y con eso nos cae el 20, perdón por expresarlo así. Y Jesús le contesta a Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes, Felipe, y todavía no me reconoces. El que me ve a mí ve al Padre. Al menos créelo por las obras, le dijo a Felipe. Es decir, créelo por los paralíticos que caminan, por los ciegos que ahora ven, por los demonios que arrojo de los endemoniados, por los hombres que he resucitado. Por eso cree que soy Dios y que soy el Padre. Miren, es tremendo. Y se lo dijo, créeme por las obras, no por las palabras. Y así es la Trinidad. Miren, ¿quién ejerció todos los milagros? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Señor es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y sus dos manifestaciones están bien claras y definidas en su propia revelación. Al hombre de Dios lo vemos, como decíamos, resucitando, curando,
arrojando al demonio lejos, nomás con una orden, apaciguando al mar, alterando las leyes físicas con su voluntad. Y lo vemos muchas veces, pero recuerden que también vemos al verdadero hombre que quiso volverse verdaderamente hombre para ser igual a nosotros y demostrarnos que sí se puede hacer lo que el Padre nos pide a todos. Como diciendo, miren, si yo lo puedo hacer, que soy humano en esta dimensión, ustedes también. Sí, miren, ante Dios Padre no tenemos pretexto, queridos amigos. Lamentablemente esto nos compromete más con Dios. Y entendemos entonces estos misterios. Por lo tanto, aquí vemos cómo el catecismo nos habla de este gran misterio. Tres personas, un solo Dios verdadero. Pero continuamos en el número 203. Repito el 202. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y miren, de eso estamos hablando precisamente, queridos amigos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Y como les decía, el hombre Dios actúa, pero también el hombre hombre manifiesta su debilidad, su miedo, su dolor. Recuerden que el verdaderamente hombre le dice al Padre, Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz. Es decir, el hombre tenía miedo, tenía pánico. Les recuerdo, amigos, que en el huerto de los olivos, nuestro Señor sudó sangre de la angustia que tenía, así lo dice. La angustia y el terror lo hicieron, imagínense el estrés. Claro, hay que entender por qué estaba sufriendo así el Señor. Porque él sabía que al otro día, mire, estamos hablando de alrededor de las 8 de la noche, en su oración del huerto. Vean, miren, es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan para que lo vean todo lo que sufrió nuestro Señor. Y allí, en ese momento le dice el hombre al Dios Padre eterno, oye, ¿no será posible evitar el Via Crucis? ¿No será posible evitar que me crucifiquen, Padre? Miren, lo duro de entender es lo que le contestó el Padre, amigos que están viendo esta clase. El Padre le dijo al Hijo, lamento decirte que no vas a tener que sacrificarte si es que amas a la humanidad que veniste a salvar. Y Jesús no lo dudó. Miren, ¿qué le hubiera costado al Dios hombre aplastar a todos los soldaditos del tamaño de hormigas? Sin embargo, miren, se dejó detener, atrapar, llevar preso, exhibir, golpear, azotar, orinar y finalmente ser clavado. Un trozo de madera. Fíjense, el Dios Todopoderoso Omnisciente se dejó hacer todo eso. ¿Con qué derrotó todo eso? Pues con su resurrección al tercer día. Es decir, miren, Dios nos enseñó que con la resurrección mató al pecado, mató a la muerte, mató a todos los criminales juntos, ¿eh? Como diciéndoles, me amenazaban con matarme cuando estaba aquí. Ahora que regreso resucitado, ¿con qué me van a amenazar? Ya no me pueden amenazar con la muerte. ¿Con qué me pueden amenazar? Por eso Gibran Jalil decía, mejor conviértanse. Ya no me pueden matar, voy a vivir eternamente en su presencia, mejor conviértanse. Yo los perdono. Si se acercan a mí con contrición, aceptan todos sus pecados que yo ya conozco, todos conozco sus pecados de cada uno de los seres humanos. Por eso cuando Jesús fue a defender a la pecadora, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Miren, Jesús sabía los pecados de cada uno de los que estaban ahí, qué tremendo. Pero hay que entender esto de una manera excelente. Jesús también era hombre, insisto, le daba miedo. Un día llegó de una gira de trabajo donde ya tenían semanas y semanas lejos de su casa.
Llegan a su casa, fíjense, a descansar, Dios, después de un largo viaje. Y ya lo estaba esperando un montón de gente ahí arremolinada para que los curara, para que los bendijera, para que les sacara demonios. Y Jesús se enfadó demasiado. De hecho, no los atendió. Como diciendo, oigan, déjenme llegar, déjenme refresco un poco y ahorita salgo y los atiendo. Pues no, que no, ya, atiéndanos ya, porque no, cuidado. Es como cuando Jesús también arroja a los vendedores del templo. Era un hombre, se cansaba, se hartaba de nosotros también como humano, como Dios, ¿no? Si Dios se hubiera hartado de nosotros, no estaríamos aquí, ni ustedes ni yo. Dios no se va a hartar de lo que hizo. Sí, lo decepcionamos, con nuestra respuesta. Y como él mismo lo dice, con que haya 10 justos, para Dios fue un éxito la civilización humana. Como cuando decimos nosotros, con uno que se convierta ya valió la pena todo el esfuerzo del mundo. Es una realidad espiritual totalmente innegable. Pero continuó la lectura número 203. Dios revela su nombre. Dios se reveló a su pueblo Israel, dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Miren, es uno de los grandes misterios, que ojalá lo entendamos bien porque tiene mucha profundidad. Como dice aquí el catecismo, en la Biblia los nombres no son porque le gustó al papá o a la mamá. Oye, ponle fulanito porque oí un ídolo de la tele o del radio. No. En la Biblia, amigos, sobre todo en el Antiguo Testamento, los nombres quieren decir algo con respecto a la vida de quien lo porta. Y así vemos, como decíamos, Abraham, padre de multitud de naciones. O por ejemplo, Isaac, que quiere decir carcajada, tal como me oyen. Ja, 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 ja. Eso quiere decir el nombre Isaac. Que se le quedó porque Sara no creyó cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo un año después. Ella se rió porque estaba anciana y había sido estéril, pero corrigió, dijo, ah, no, señor, no me río, sí te creo. Pero el nombre se le quedó. Y no tenemos a Jacob. El nombre Jacob quiere decir impostor, suplantador. ¿Por qué? Porque suplantó a su hermano Esaú, que era el mayor, que nació primero y ya desde que estaban en el vientre se peleaban por envidia y salió agarrándole el talón a Esaú con tal de nacer casi iguales. Y terminó quedando en el lugar de Esaú. Recuerden que engañó a su padre Isaac, que ya estaba en el lecho de muerte, ya ciego, y hasta se puso una piel de camello para sentirse velludo como era su hermano Esaú, siendo él lampiño. Por eso, miren, su nombre era impostor. Claro, fue obra de Dios, porque a quien le correspondía la herencia era Esaú. Pero Esaú resultó vago, rebelde, peleonero, malvividor, desobediente, una fichita, una oveja negra. Y Jacob siempre fue obediente, siempre fue servicial, atendiendo a sus padres, cuidando el patrimonio, en lugar de jactarlo como su hermano Esaú. Yo les pregunto a ustedes a quién hubieran dejado a cargo de la herencia de la familia. Pues Dios también escogió a Jacob. Miren, esa respuesta ya fue de cada uno, ¿eh? Dios no lo mandó así. Dios quería que Esaú fuera el heredero, pero Esaú decidió cotorrearla y gozar. Miren, ese es el problema. Y a Dios no lo vamos a superar. Entonces Dios elige al bueno aunque era el menor. Recuerden que la ley decía que el hijo mayor, el primogénito, es el que heredaba todo lo del padre.
Y entonces vemos que se queda Jacob. Dios así lo aceptó. Pero Dios le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Jacob. Desde hoy te vas a llamar Israel. Miren, es la misma persona. Dios le cambió el nombre. Ese es el asunto. Eso es todo. Al que se llamaba impostor, Dios le puso ahora Israel, que quiere decir que lucha con Dios y sobrevive y vence esa batalla. Y así ha sido Israel, se la ha pasado batallando con Dios y sobrevive porque ha sido un pueblo rebelde. Pero continúo la lectura, queridos amigos. Dice aquí entonces, Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Miren, y ahí les puse para compartir el tetragrama sagrado. Lo que escribió Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 3 fue este tetragrama. Son 4 letras, pero son consonantes, equivalen a la Y, la H, la V y la H otra vez. Porque en el hebreo no se escriben las vocales, solo las consonantes. Las vocales se acomodan de acuerdo al sentido de la palabra. Y entonces los judíos están todos de acuerdo en que debe pronunciarse Yahvé. ¿Por qué lo digo? Porque miren, todos los protestantes, perdón, todos los protestantes absolutamente le llaman Jehová, como ustedes saben. Ellos dicen Jehová y Jehová y Jehová. Y nos dicen tontos porque decimos Yahvé. Pues ellos tendrán que dar cuentas porque, miren, también la iglesia utilizó el Jehová. Hasta el siglo XIX, el nombre común era Jehová. Las Biblias antiguas católicas también van a encontrar que dice Jehová. Porque fue una traducción cristiana inadecuada, incorrecta. A principios del siglo XX, y ya concretamente en el Concilio Vaticano II, donde ya los judíos se integraron a la iglesia dentro de una oficina ecuménica, los judíos le pidieron al Papa en aquel tiempo que por favor hicieran una corrección, que por favor no dijeran más Jehová. De hecho, ellos no pronuncian ni el Yahvé. Ellos no lo pronuncian, lo tienen prohibido, porque solo Dios puede pronunciar ese nombre con verdad. Ahorita lo voy a explicar. Pero entonces los judíos le dijeron al mundo católico, por lo menos pronúncienlo bien, y pidieron 2 favores para que lo sepan. Primero, que en las Biblias aparezca Yahvé. Y vean, todas las Biblias católicas corrigieron. Los protestantes quisieron seguir diciendo Jehová, allá ellos. Nosotros corregimos. Y el otro favor que pidieron los judíos es que jamás se mencione este nombre en la misa. ¿Saben qué? Jamás van a escuchar la palabra Yahvé en la misa, nunca. Porque ahí sí entendió el cristianismo que ahí sí es impronunciable, solo Dios puede pronunciar este Yahvé. Pero miren, continuamos para ir descifrando el nombre de Dios. Qué demasiado, ¿eh? Recuerden que dice San Pablo que ante el nombre de Dios toda rodilla debe doblarse y temblar, porque representa su presencia en el planeta Tierra. Pero continúo leyendo el número 205. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios,
Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Éxodo 3, versículos 13 al 15. Miren, aquí hay mucha profundidad en este nombre. ¿Por qué? Porque vemos que el inocente Moisés le dice a Dios, oye Señor, me mandas al pueblo a sacarlos, salvarlos, me prometes ayuda, protección, pero cuando el pueblo me pregunte de parte de quién vengo, ¿qué les voy a decir? Y miren lo que le contestó nuestro Dios único, verdadero, omnipotente, omnisciente, el todo racional. Diles que vas de parte de yo soy. Tan tan. Miren, reveló su nombre. Diles que vas de parte de yo soy. Ese es mi nombre de generación en generación. Pero miren, amigos, hay mucha profundidad. Cuando Dios dice mi nombre es yo soy, está manifestando su eternidad. Para que comprendan esto. O sea, Dios es yo soy eternamente. Por eso lo reveló así. Miren, lo voy a dar a entender un poquito. Dios no puede decirse que Dios era o que Dios será. Eso no podemos decirlo de Dios. Dios es. Dios es. ¿Cuándo? Eternamente. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Por eso dice, yo soy. Siempre soy. En Dios no cabe el fui o el seré. Hay que entenderlo. Por eso lo revelo así. Yo soy, eternamente soy. Miren, para explicarlo un poquito, si me lo permiten, con el raciocinio científico. Decíamos que, pero empezaría yo. Dios creó el planeta Tierra, de acuerdo a los científicos, hace aproximadamente 400,000 millones de años. Fíjense, en el tiempo de Dios, ¿cuándo ocurrió eso? Hoy. Hoy Dios creó el planeta Tierra. Para nosotros pasaron 400,000 millones de años, pero para Dios ocurrió hoy. ¿Cuándo desaparecieron los dinosaurios en el tiempo de Dios? Hoy. ¿Cuándo vino el diluvio universal en la Tierra hace 13,000 años? Hoy, para hoy ocurrió todo hoy. En su día todo ocurre hoy, es en el cielo, en la gloria. Recuerden que no hay tiempo, no hay dinero, no hay sexo. Lo que nos trae tontitos aquí. Dios es, eternamente es. Por eso lo revelas. Dile que soy el que es, yo soy el que soy, eternamente soy. Soy el eterno, podríamos decir. Miren, que nuestro Dios nos revele esto tan profundo, hay que agradecérselo. Por eso entendemos que, miren, cuando vino nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de Dios, hoy, hace ratitito. Para Dios no pasa el tiempo, para nosotros sí. Por eso en su nombre reveló su eternidad. Que quede claro, amigos. Con su nombre, insisto, Dios no puede ser fui o seré. Dios es. Este nombre que le reveló a Moisés en el año 1200 antes de Cristo, hace 3200 años, sigue vigente. Hoy Dios nos sigue diciendo, yo soy. Tan, tan, yo soy. Yo soy. Y de aquí a 200,000 millones de años se va a oír la voz de Dios decir, yo soy. Pues claro, a esa eternidad del yo soy, aspiramos a llegar con nuestra alma, pero aplican restricciones, queridos amigos. Ahí ya tiene que entrar la voluntad de cada ser humano. Si realmente quieren ir al cielo, hay que pagar el boleto, que no es fácil, ni es barato, ni es universal, no es para todos. Recuerden que dice la escritura que muchos son los invitados y poquísimos los que van a entrar, los seleccionados.
Dice la palabra de Dios que la puerta de la perdición y del pecado y de la lujuria es ancha y amplísima y alta, pero la puerta de la salvación es pequeñita y estrecha. Hay que agacharse para entrar. Cuidado. Pero vamos a continuar con esta revelación del nombre de nuestro Dios. Número 206. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, pero miren, siempre presente, eternamente presente. Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterioso. Es a la vez un nombre revelado y como y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, como dice Isaías 45:15. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres. Éxodo 3:6, como para el porvenir. Yo estaré contigo. Éxodo 3:16, perdón, Éxodo 3:12. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente, junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Isaías 6:5. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: ¡aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! Lucas capítulo 5, versículo 8. Pero, ¿por qué Dios es santo? Porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo. Oseas capítulo 11, versículo 9. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios como se los decía, está en el número 209. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Como les decía, estas restricciones fueron a partir de la buena relación que ahora tenemos con los judíos, que ahora se han unido a nosotros. Ellos tenían prohibido leer el Nuevo Testamento. Y los cristianos tenían prohibido asistir a la enseñanza judía en las sinagogas. Pero miren, insisto, desde el Vaticano II, hay escuelas en Estados Unidos y en Medio Oriente donde están estudiando juntos sacerdotes y rabinos. Y ha dado muchos frutos porque los judíos descubrieron que el Nuevo Testamento es su religión, la verdadera. Se pusieron celosos cuando entendieron el Nuevo Testamento. Porque caramba, estamos descubriendo que Jesús puso en práctica nuestra religión, la llevan mejor que ni siquiera nosotros los judíos. Entonces dijeron: entonces es una religión judía, no cristiana, cuidado.
No, porque a fin de cuentas todo es judío, amigos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es judío. Él quiso nacer de esa raza, de ese ADN. Si le hicieran la prueba en su sangre, verían que es descendiente del rey Salomón, del rey David, de Israel, de Isaac y de Abraham. Toda la sangre del pueblo de Dios va a llegar a Abraham, que es uno de los descendientes de los tres hijos de Noé, recuerden. Noé, sus tres, sus tres hijos y sus tres nueras son todos los seres humanos que sobrevivieron en el diluvio, amigos. Como les digo, hace aproximadamente 13,000 años. Están todas las huellas científicas, geológicas para demostrarlo. Y solo sobrevivieron 8 personas, recuerden. Noé y su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. El hijo mayor se llamaba Sem, el segundo se llamaba Cam y el más chico se llamaba Jafet. De estas tres personas, amigos, venimos todos los seres humanos hasta el día de hoy, lo pueden anotar. De Sem vienen los semitas, ¿han oído esa palabra? Los semitas, el antisemitismo. ¿Por qué? Porque Abraham viene de Sem, de este hijo mayor de Noé. Y no solo Abraham, de Sem vienen, miren, la mayoría de pueblos africanos, los turcos, los judíos, los árabes, todos ellos vienen de Sem, son semitas. Es decir, los árabes, los palestinos y los judíos, los dos son semitas. Pero luego bien, los hijos de Cam, los hijos de Cam, para que lo entiendan rápido, son los que tienen los ojitos rasgados, todos chinos, mongoles, coreanos, filipinos. Hacia allá se fue Cam. Y Jafet son los rubios de ojos azules, güeritos, que se fueron hacia el norte de Europa. Esto está totalmente comprobado con pruebas de ADN, amigos. Por lo tanto, miren, aquí en México, como un dato cultural, todos los indígenas provienen de un lugar de entre China y Mongolia. Es decir, son camitas, son de Cam, de ojos rasgados. Por eso los indígenas todavía tienen huellas de ojos rasgados. Pero por Europa nos llegaron por los españoles los jafetíes, los güeros rubios, ojos de color y cuanta cosa. Aquí en México todos estamos mezclados. Fíjense, camitas con jafetíes. Esto es real. Por eso cuando estamos llegando a este momento, entendemos claramente que es la línea que escogió Dios de los seres humanos. Y en especial con Abraham, con él empezó todo, todo, todo. Antes de Abraham no hay religión. Antes de Abraham solo hay religiones paganas. En México ya había religión cuando Dios se le aparece a Abraham. Ya existían los olmecas y las tribus primitivas nahuatlacas, ¿verdad? O sea, está claro, tenemos huellas en México desde hace aproximadamente 11,000 años. Entonces, esto lo podemos comprobar con la ciencia. Pero continuó en el número 210. Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Y esto es real. Lo tenemos que entender porque, miren, Dios ama a su pueblo, como acabamos de leer hace rato que nos decía Isaías, claramente. Dios no reacciona como humano. Si Dios reaccionara como humano, ya nos hubiera hecho polvo y harina desde hace millones de años. Somos criaturas muy malagradecidas con Él. Le damos la espalda, lo ofendemos y Él nos sigue amando porque no ama como humano, ¿verdad? El odio, la revancha, la venganza son defectos humanos. Dios no los tiene. Eso sí, Él nos va a justiciar de acuerdo a lo que elegimos aquí. Si yo quise ser asaltante, asesino, violador y todo eso, pues me espera el infierno. Yo lo decidí. Les recuerdo en este momento que donde más almas hay entre el infierno, el purgatorio y el cielo es en el infierno y por muchísimo.
La gran mayoría de seres humanos desde Adán hasta estos días se han querido ir al infierno. Miren, Dios no mandó a ninguno ahí, Dios no ha mandado a nadie al infierno, lo pueden asegurar. Todos los que están en el infierno es lo que quisieron, es lo que decidieron mientras vivieron aquí en este planetita que algún día se va a incendiar por la mano de Dios. Hay que recapacitar en esto. En el planeta estamos de pasadita, amigos. Cualquier chico rato ya no estamos aquí. ¿Dónde están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos que ya no están? Ya están en el otro plano. Esto es real. Por lo tanto, hay que mejor proteger la vida eterna y no proteger esta vidita aquí, cuidando bienes, dinero y mi carro. Y por cuidar mi carro aplasto personas. Y por agarrar mi herencia, destruyo almas, ¿no? No, hombre, aquí miren, como sea, como dice San Pablo, miren, mientras no nos falte comida, sustento y un techo, con eso estamos contentos, dice San Pablo. Porque la raíz de todos los males del mundo es el afán por el dinero, dice nuestro querido San Pablo. Y esto lo podrán ver en su segunda carta a su discípulo Timoteo. Porque la raíz de todos los males, de todos los crímenes, es el afán por el dinero. Y muchos, por dejarse arrastrar por él, destruyeron sus almas y se perdieron eternamente. Miren lo que dice la Biblia. La raíz de todos los males es el afán por el dinero, no el dinero en sí. Ojalá hayan entendido bien. O sea, lo que destruye al hombre es el afán por el dinero, no el dinero en sí mismo. El dinero en sí mismo puede ser bueno para hacer caridad, para ayudar a millones, pero puede ser mortal si lo utilizo egoístamente para mi propio beneficio, aplastando a los demás. Por eso dice San Pablo, lo que ha acabado con la paz en el mundo es el afán por el dinero, no el dinero. Miren, porque andan todos los sicarios de sicarios y los narcos de narcos, por el afán del dinero, ¿eh? ¿Ustedes creen que si no hubiera ni un centavo de dinero y tuvieran que hacer más bien sacrificios y no recibir nada, andarían ahí? Pues claro que no. Toda esa gente diabólica anda ahí por el dinero, por el afán del dinero. Quieren la troca y la metralleta y sentirse por encima de los demás. No lo pueden lograr con trabajo, ni lo lograrían. Todos hacen pacto con el demonio y estos viven así. Pero miren, ellos están eligiendo el infierno y lo saben, ¿eh? Y hasta el último aliento de su vida se pueden arrepentir, pedirle perdón a Dios y salvar sus almas. Ojalá se conviertan para que no dañen a la sociedad. Recuerden que el buen ladrón se salvó en el último momento. Había sido un criminal toda su vida, bandolero, y en el último instante antes de morir le dijo a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó, como ustedes saben, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está Dimas. Por lo tanto, miren, todos los que andan extraviados en el mundo mientras vivan tendrán una oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de enmendar su vida y sin duda serán perdonados, serán limpiados y serán corregidos. Porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran que se pierdan sus hijos vagos, los desobedientes? Que se maten, que... No, más bien eso nos preocupan más. Más bien, eso requiere de más presencia nuestra. Así es Dios. Jamás nos va a rechazar. Lo rechazamos los seres humanos. Que quede claro, ¿eh? Dios no ha rechazado nunca a ninguno de sus hijos ni lo hará. El ser humano es el que rechaza a Dios ya con su libre albedrío. Como decimos, cada quien le responde a Dios como mejor le parece. Pero queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Pero ya continuaremos en nuestra siguiente clase, que será dentro de 15 días, debido a que el próximo lunes, amigos, es Día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y los invito a que hagamos una oración especial ese día. Nuestra patria está ante un peligro gravísimo. Nuestra patria peligra, amigos. La patria que escogió la Madre de Jesús,
la Santísima Virgen María, que nació en Jerusalén y fue criada por los ángeles, y que nos trajo al Hijo Salvador, y que eligió México para vivir para siempre en el Cerrito del Tepeyac, está angustiada. Nuestra patria, como dice el, la Confederación del Episcopado Mexicano, salpica sangre. Se oye el dolor de las madres de los desaparecidos en todo el planeta. Las lágrimas de los mexicanos sufriendo se ven en todo el mundo. Nuestra Madre Santísima no se merece esta respuesta del pueblo mexicano que se ha extraviado, que se ha ido atrás del mundo, atrás de los malos políticos. Les recuerdo que este mal gobierno está ahí por los malos católicos que votan por ellos. Tengo que decirlo y denunciarlo. Este mal gobierno satánico está ahí por los malos católicos que votan por ellos, porque somos mayoría, somos 85% del pueblo de México. Entonces, ¿quién está dando el triunfo? Católicos tibios, ¿eh? Los que vomitan nuestro Señor Jesús. Los invito a que el día 12 de veras hagan un ayuno, hagan algo, díganle a Mamita María que nosotros queremos ayudar, que no deje que se nos desmorone nuestra patria. Ojalá nos unamos ese día en oración y nos vemos Dios mediante en 15 días. Bien, por hoy vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege y pedirle que siga cuidando todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra empresa, nuestro país, el mundo, nuestra familia. Y vamos a ofrecerle también y decirle que estamos con Él y que queremos agradarlo, haciendo todo en su nombre, pensando todo, teniéndolo a Él en nuestro interior. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Nos vemos en 15 días, Dios mediante, que sería nuestra última clase del año, que sería el 19 de diciembre, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Compadrito, un saludo a toda la familia ahí en casa. Gracias, Maestro buenas Jaime. noches a todos. Gracias. Gracias, muchas maestro bendiciones. Jaime. Buenas noches. Dios lo Gracias, bendiga. Gracias, buenas Jaime. noches a todos. Gracias. Excelente inicio de semana para todos.